Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV. Tercer grado. Secundaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con la programación de Escuela TV y damos inicio al segmento dedicado a tercer grado de secundaria. Te recuerdo que desde la semana pasada estamos trabajando con un reforzamiento académico del primer y segundo trimestre de este ciclo escolar. Te recuerdo mi nombre, yo soy la maestra María Lourdes Pérez Segovia y estaré a cargo del reforzamiento académico de la materia Lengua Materna Español 3. Me acompaña como intérprete en lengua de señas la maestra Marcela Ponce. Muchas gracias, maestra. Vamos a comenzar recordando el protocolo de protección contra el COVID-19. Recuerda utilizar tu cubrebocas adecuadamente que cubra nariz y boca y lavar frecuentemente tus manos con agua y jabón. De 10 a 12 minutos lava todos los días y a cada momento tus manos y mantén la sana distancia. Aún estamos en pandemia, recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Una parte muy importante para nuestros alumnos en tercer grado de secundaria y en todos los grados es la educación socioemocional. Y quiero que pongas mucha atención y reflexiones acerca de esta frase de Charles Dickens. Nunca es tarde para el arrepentimiento y la reparación. Y muy acorde con esta frase, quiero recordarte que estamos en época de evaluación. Estamos por cerrar el ciclo escolar. Si tienes materias pendientes, aún es momento para que recuperes. Nunca es tarde para que puedas recuperar esas materias que tienes pendiente y que puedas terminar tu educación secundaria satisfactoriamente como el resto de tus compañeros y así obtener tu certificado a tiempo para continuar con tu preparación académica. Por favor, comunícate con tus maestros. Este mensaje lo hago extensivo para mamá y papá. Comunícate con los maestros de tus hijos. Tu apoyo es fundamental para su aprendizaje. O comunícate a los teléfonos que están apareciendo ahí en la pantalla para que puedas obtener más información al respecto. ¿Ok? Toma nota por ahí, por favor. Muy bien. Vamos a conocer los materiales que vamos a utilizar durante esta sesión. Ten a la mano tu libro de texto, tu cuaderno de apuntes, pluma o lápiz y también un diccionario. Para aquellas palabras y conceptos que desconozcas, puedas consultarlas en él. Ahora conozcamos cuál es el aprendizaje esperado que abordaremos durante esta sesión. Identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en que se produce la obra. Vamos a conocer en qué nos enfocaremos, principalmente en examinar la vigencia de contenidos y personajes de obras del Renacimiento, seleccionar obras del Renacimiento, detectar transformaciones en los modos de vida entre el Renacimiento y la época actual, discutir el efecto de los acontecimientos en el contenido y la trama de obras del Renacimiento, comentar el efecto de valores culturales en el contenido y trama de obras del Renacimiento, interpretar el significado de obras del Renacimiento en su contexto y explorar características del español del Renacimiento. Si no alcanzas a anotarlos, no te preocupes, toma por ahí una captura para los que nos están viendo por televisión y después puedes ir buscando estos énfasis en tu libro de texto. Muy bien. ¿Recuerdas cuando viste el tema de las leyendas, esto en segundo grado de secundaria? ¿Recuerdas por qué este tipo de narraciones han estado presentes en todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Recuerdas que viste La Llorona, El Jinete sin Cabeza, entre otras leyendas? Bueno, las leyendas, si recuerdas, son expresiones literarias originadas en la tradición oral de los pueblos, en las que se mezclan hechos históricos con sucesos imaginarios. Conocer las leyendas que se cuentan en una comunidad
permite identificar aspectos culturales para comprender mejor cómo son sus integrantes, en lo que creen y cuáles son sus creencias y prácticas. Las referencias de modo, tiempo y lugar son útiles cuando se trata de analizar los aspectos culturales de una leyenda. Podemos apoyarnos de algunos cuestionamientos. Por ejemplo, si la referencia es de modo, podemos utilizar cuestionamientos como ¿qué hechos históricos se mencionan y qué costumbres, tradiciones o creencias se mencionan a lo largo de la historia? Si la referencia es de tiempo, puedes utilizar un cuestionamiento como este: ¿en qué época ocurrió la historia? Y si es de lugar, pues obviamente utilizaremos un cuestionamiento como ¿dónde ocurrió la historia? ¿Qué tiene que ver esto con lo que veremos hoy? Así como a través de las leyendas podemos conocer la cultura de una población, existen géneros literarios que reflejan el contexto social en que se produce la obra. Pero piensen que esas historias se escribieron en otra época. Lógico es que las circunstancias de esa época influyeron en la creación de tan memorables textos. Todas las obras muestran con mayor o menor exactitud aspectos de la vida cotidiana, del lugar y época en la que fueron creadas. Vamos a examinar la vigencia de contenidos y personajes de obras del Renacimiento, es decir, si esos personajes o contenidos aún se pueden tratar en esta época, en la actualidad. Antes de analizar, céntrate en una época, el Renacimiento, ese movimiento cultural de Europa Occidental de los siglos XV y XVI. Los autores de la época perseguían la sencillez y la claridad en su forma de expresarse. Observa las imágenes. Para los que nuestros radioescuchas, voy a describírselas. Se trata la primera de la Mona Lisa, también conocida como la Gioconda. El artista que la pintó es Leonardo da Vinci. La siguiente imagen es la Escuela de las Artes de Atenas y el artista que la elaboró fue Rafael Sanzio. Tenemos otra imagen que se encuentra en la Capilla Sixtina. El título de la obra es La creación de Adán y fue realizada por Miguel Ángel Buonarroti. Leonardo, Rafael y Miguel Ángel son artistas que tienen en común algo: la época en la que realizaron sus obras. Los temas que se tratan en el Renacimiento son el amor, la naturaleza, la mitología, el sentimiento religioso, la historia y el mundo de los caballeros. Las obras renacentistas son una inspiración para la sociedad actual. Muchos de sus contenidos aún están vigentes, lo notas por sus aportes en lo social, lo político y lo ético. Recuerda que algunos de los conocimientos que vas adquiriendo durante las sesiones de lengua materna están relacionados con contenidos de otras asignaturas, en este caso, historia y artes. Seguramente en algunas de tus clases de historia se habló también sobre el Renacimiento. Comencemos por recordar esta obra de la que seguramente has escuchado hablar, Romeo y Julieta. La historia, transcurrida en Verona, Italia, tiene como protagonistas a Romeo Montesco y Julieta Capuleto, ambos hijos únicos. Se conocen durante un baile de máscaras y se enamoran perdidamente. Romeo y Julieta viven una relación donde la pasión se desborda y les lleva a cometer locuras. Tras varios encuentros se casan escondidas, pues ambas familias se oponían a su relación. ¿Consideras que el contenido de este texto o sus personajes pueden tener vigencia actualmente? Yo creo que sí. A pesar de que los contextos son distintos, puedes encontrar experiencias similares, ya sea en tu entorno social o personal, donde dos enamorados expresan ese mismo sentimiento o deseo, luchando a capa y espada por vencer los obstáculos que la sociedad impone a su conveniencia. Incluso en el cine y la televisión se repite recurrentemente esa historia con diversos nombres y escenarios. ¿Has escuchado hablar de la Celestina? Es el nombre de un personaje que resultó tan importante y poderoso
que actualmente al texto al que pertenece le llamamos La Celestina, en lugar de llamarlo por su título original, Tragicomedia de Calisto y Melibea. La autoría de este texto se atribuye a Fernando de Rojas. Presenta la relación amorosa entre Melibea y Calisto con la interesada intervención, por supuesto, de la Celestina, la vieja alcahueta. Ella es el personaje principal de la obra. Es una vieja viciosa y bebedora y muy traidora. Dos de las pasiones más fuertes que mueven su comportamiento son el egoísmo y la avaricia. Es astuta, mal hablada y muy manipuladora. En la actualidad, imagina que tú tienes una hermana soltera y un amigo soltero. Los presentas, se conocen y finalmente se casan. En esa historia, tú serías el Celestino. Aunque ya no se haga por dinero, sino nada más por buena fe, sigue siendo un ímpetu romántico. Tenemos el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Para muchos lectores, sin duda hablar de la literatura del Renacimiento lleva a pensar en esta obra de Cervantes, de la cual más adelante estaremos ahondando en el tema. En esta obra narra las aventuras que vive el protagonista, quien se creía un caballero junto con su fiel acompañante Sancho Panza. Para muchas personas simboliza una representación de la lucha entre dos actitudes humanas. Justamente estas formas de ser son cercanas y creíbles en nuestros días. Antes de irnos al corte, te pido que por favor realices un diagrama como el que va a aparecer en la pantalla. Es un cuadro de escritores. Vamos a presentarte algunos escritores del Renacimiento y sus principales obras. En el corte, ve haciendo la gráfica para cuando regresemos vayas tomando nota. Por favor, no te vayas, sigue viéndonos en Escuela TV. Nos vemos en un momento. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Regresamos. Esto es Escuela TV. Mamá y papá, comunícate con la maestra o maestro de tus hijos y supervisa sus tareas escolares. Tu apoyo es muy importante siempre. Hagamos equipo todos. A distancia, pero más unidos que nunca. Más información en el 81 20 20 50 50 y terminación 51 y 52. Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León. Seguimos en contingencia. Recuerda, guarda al menos 1 metro de distancia con otras personas. Usa mascarilla o cubrebocas. Que se convierta en hábito. Lava las manos y usa gel antibacterial. Evita tocar ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar, debes cubrirte con el codo flexionado. Y lo más importante, hay que evitar las 3 C en los espacios: cerrado, congestionado y en contacto cercano. Contra la COVID-19 es para todas y todos. Cuando llegue tu momento, regístrate en mivacuna.salud.gov.mx. Ten a la mano tu CURP, un correo electrónico y un número telefónico. Verifica tus datos e indica dónde resides. Si no cuentas con internet o teléfono, una persona servidora pública te buscará para ayudarte. Recuerda, la vacuna es segura, eficaz, gratuita y voluntaria. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Canal 28, la televisión de todos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Gracias por continuar con la programación de Escuela TV. Te recuerdo que estamos en el reforzamiento académico de la materia Lengua Materna Español 3. Y te pedí que durante el corte hicieras una gráfica, la cual vas a llenar
con la información sobre los autores y sus principales obras que te voy a presentar a continuación. Comencemos por conocer a Félix Lope de Vega. Fue uno de los escritores más prolíficos del siglo de oro español. Escribió más de 1000 obras literarias, entre las que se encuentran tragedias, comedias, poemas y novelas. Nació en 1562 y murió en 1635. Algunas de sus obras dramáticas son Fuente Ovejuna, El perro del hortelano, El castigo sin venganza, El caballero de Olmedo. Continuamos con Pedro Calderón de la Barca. Fue también un dramaturgo español, soldado y sacerdote. Se le atribuyen 110 comedias y diversos textos escritos en prosa y verso. Él nació en 1600 y murió en 1681. Algunas de sus obras dramáticas son La vida y sueño, El alcalde de Zalamea, El príncipe constante y El médico de su honra. Continuamos, por supuesto, con Miguel de Cervantes Saavedra, poeta, dramaturgo y novelista. Nació en 1547 y murió en 1616. Su obra más importante es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, también conocido como El Quijote. Continuamos con Erasmo de Róterdam, filósofo y teólogo. Nació en 1466 y murió en 1536. Algunas de sus obras más importantes fueron El elogio de la locura, Sobre el método de estudio, La enseñanza firme pero amable de los niños y Coloquios. Tenemos a Juan Boscán. Fue uno de los introductores de la métrica de tipo italiano en la lengua española. Nacido en 1490 y murió en 1542. Él fue el traductor al español del cortesano de Baltasar Castiglione. Vamos a detectar ahora las transformaciones en los modos de vida entre el Renacimiento y la época actual. Primero, vamos a ver a qué nos referimos con el término modos de vida. Estos se refieren a los hábitos cotidianos de las personas de una determinada sociedad, es decir, qué comen, en qué horarios, qué hacen en su día a día, cuáles son sus costumbres, cómo se relacionan con otras personas y cuál es la división social del trabajo y de las clases sociales, entre otros aspectos. Y todos ellos se encuentran presentes de alguna u otra forma en las obras literarias. Solo te hace falta leerlas con atención. Vamos a ver este ejemplo, es un fragmento del Quijote. Pon mucha atención al lenguaje que utilizan y a los modos de vida que podemos detectar en él. Comencemos con la lectura. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió hace mucho tiempo un hidalgo caballero que tenía fama de bueno. Se llamaba Alonso Quijano. Era alto y seco como un palo. Tenía unos 50 años y vivía con una criada que rondaba los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Era un gran madrugador, le apasionaba el mundo de la caza. Como buen hidalgo, vivía de sus rentas. No le faltaba nada, aunque presumía de vivir sin lujos. Apenas tenía deberes ni obligaciones diarias, por lo que dedicaba sus horas ociosas a leer libros de caballerías con tanta pasión que, incluso, llegó a olvidar la casa y la administración de su finca. Su obsesión por la lectura era tal que tuvo que vender parte de sus tierras para comprar libros y más libros de caballería. En este fragmento se describe el personaje principal. Dice que era muy delgado y que tenía alrededor de 50 años y además que le gustaba la caza. ¿Sabes qué quiere decir el término hidalgo caballero? Bueno, un hidalgo es una persona que pertenecía a la pequeña o baja nobleza durante la Edad Media. Cabe decir que no todos los nobles eran caballeros, pero para ser caballero era necesario formar parte de la nobleza. ¿Cómo crees que se ha transformado ese modo de vida en la actualidad? Aunque en España sigue habiendo nobleza, la división social es diferente, pues ya no se habla de criados. Ya no se piensa que uno tiene cierta posición social por designio divino.
Además de que las condiciones de vida han cambiado mucho, pues existe más igualdad. Y yo puedo añadir aquí que el uso de la caza, al que él era aficionado, es una actividad que en la actualidad pues ya está prohibida en la mayoría de los países. Ahora, analicemos este otro fragmento que pertenece al capítulo 9 de la segunda parte del Quijote, que lleva por nombre completo Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Pon mucha atención a los modos de vida que puedes encontrar en ella. Reina y princesa de la hermosura, señora Dulcinea, comenzó dirigiéndose a una labradora a la que él consideró algo más limpia que, viniendo de trabajar en el campo, se vuelve con manchas de tierra y olores a sudor. Yo soy Sancho, escudero del que veis ahí en su caballo, Don Quijote o caballero de la triste figura, como lo llaman algunos. Apartaos del camino, que tenemos prisa, gritó la que tenía peor genio. Levántate, Sancho, dijo Don Quijote, que me han hechizado para que no vea la hermosura de mi señora y en su lugar aparezca una labradora pobre. Y vos, mi señora, seguro que el maligno también hace que no me veáis a mí tal y como soy. Miradme con ojos amorosos, que os adoro. Se alejaron y la aldeana, confundida con Dulcinea, pinchó fuerte a su borrico para que corriese, pero terminó en el suelo, arrojada por el pobre burro. Fueron Don Quijote y Sancho a ayudarla. Ella se levantó y, cogiendo carrerilla, soltó por la parte de atrás de su burro y terminó a horcajadas sobre su burrico. Don Quijote quedó maravillado. Dulcinea tiene tanta agilidad que podría enseñar a montar a cualquier jinete experimentado. ¿Qué modos de vida pudiste detectar? Primero, las mujeres que trabajaban en el campo no andaban solas, sino en compañía de otras mujeres. Montaban burros, las 3 campesinas tienen cada una el suyo. Sancho viaja sobre un burro y que otros personajes también lo hacen como estas campesinas. A partir de estos planteamientos puedes detectar que los modos de vida con respecto al transporte se han modificado en la actualidad, ya que incluso en el campo los medios de transporte principales ya no son los animales. Ahora, la sociedad no se transformó de un día para otro, es decir, no de un día para otro dejaron usar burros. ¿Qué aspectos sociales y culturales fueron cambiando entre los siglos XV y XVII? Los puedes ver en pantalla, pero vamos a analizarlos uno a uno. Comencemos por la urbanización. Este fenómeno se dio por la migración de la gente rural que se dedicaba a trabajar las tierras hacia las ciudades. Tenemos la burguesía. Fue un nuevo estrato social que fue tomando fuerza debido al desarrollo del comercio. Muy importante, el impulso al arte. Este se debió justamente al mecenazgo, el apoyo de los comerciantes y banqueros a los artistas, en particular el patriarcado en lugares como Italia, Francia o España. La religión. Se puede destacar una serie de procesos que determinan fragmentando la unicidad religiosa de Europa Occidental y que dan pie a la llamada Reforma. Precisamente, tenemos enseguida las guerras, que por motivos religiosos, con un componente político incluido, que asolaría a Europa durante el siguiente siglo y medio. Tenemos los descubrimientos. El descubrimiento de América desató en Europa muchas inquietudes. La nueva realidad dio pie a explorar, conocer y aprender. El desarrollo de la ciencia. Los estudiosos querían buscar una explicación desde la razón para todo. Y por último, la Universidad del Conocimiento. El conocimiento de muchos temas se da mediante el arte, permitiendo que la gente tuviera un acercamiento constante y práctico. Los valores del Renacimiento. Más adelante veremos cómo puedes detectar otros más, pero tenemos en primera instancia el humanismo, que es poner al ser humano como el centro del mundo. El escepticismo, que es dudar de todo y construir el conocimiento a través de la investigación científica y la aproximación rigurosa hacia los fenómenos. Y el individualismo, es el pensar al individuo, o sea, a la persona como un ente único, con sus propias necesidades y cualidades. Observa la siguiente imagen, para que los que nos escuchan por radio,
Se trata de un cuadro del pintor español Diego Velázquez llamado Las lanzas o la rendición de Breda. Llama la atención el contraste de las lanzas. De un lado se observan muchas, como en señal de victoria, y del otro lado pocas. ¿El cuadro será sobre una batalla? ¿Tú qué crees? Efectivamente, ese cuadro trata de una guerra, o mejor dicho, del momento en que termina con la rendición de una de las partes. Eso quiere decir que un acontecimiento real inspiró a Velázquez para pintar su cuadro. Eso no sucede solo en la pintura, también en la literatura, de cierta manera, refleja y está influenciada por los acontecimientos de su época. Leer una obra literaria permite acercarte a épocas y personajes de un período. Descubres formas de vida, valores e ideas presentes en el contexto en el que la obra fue escrita. Te recuerdo que el aprendizaje esperado que estamos abarcando en esta sesión es: identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en que se produce la obra. Por favor, no te vayas porque vamos a seguir tratando sobre este aprendizaje esperado después de la pausa. Te espero. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Son fieles compañeros de viaje y ambos te invitan a explorar los nuevos rincones de Pet Friendly de Pata de Perro. Martes, miércoles y viernes, 8:30 de la noche. Por Canal 28. Cuando llegue tu momento de vacunarte contra la COVID-19, acude al lugar designado el día y la hora de tu cita. Utiliza ropa cómoda que permita descubrirte los brazos sin problema. Si requieres una segunda dosis, te informarán dónde y cuándo acudir a recibirla. Sigue las indicaciones que te den y no te confíes. Mantén las medidas de prevención e higiene. Recuerda, la pandemia sigue. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Transforma tu noche con un toque de poesía y sensibilidad y permite que el canto te inspire. Poemas, canciones y canto nuevo. Miércoles 9 de la noche y domingo 11 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Gracias por continuar con la programación de Escuela TV y seguimos trabajando en el reforzamiento académico de la materia Lengua Materna Español 3. Te recuerdo el aprendizaje esperado que estamos abordando durante esta sesión es: identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en que se produce la obra. Analicemos lo que es contexto social. El contexto refleja la experiencia de los autores y las visiones del mundo que se compartían en ese entonces. En otras palabras, todas las obras muestran con mayor o menor exactitud aspectos de la vida cotidiana, del lugar y época en la que fueron creadas. El Renacimiento rompió con los modelos fijos de convivencia y esto se sabe en parte por la literatura de la época que conoces hoy en día.
ya que aborda diferentes temáticas y estructuras, reflejo de la sociedad de ese momento. Vamos a analizar ahora este fragmento de la obra de Amadís Gaula, perteneciente al capítulo 2. Pon mucha atención al lenguaje, trata de detectar el contexto en el que fue escrita, pero sobre todo en el lenguaje. Verás que no es ni siquiera fácil de leer. Comencemos. Ella se rió con buen semblante e díjole: pues que así os he ganado, otorgóos que seáis mi caballero y ayudéis a aquella hermana de la reina. El doncel le besó las manos e dijo: pues que el rey mi señor no me ha querido hacer caballero, mas a mi voluntad lo podría agora ser de este rey Perión, a vuestro ruego. Yo faré en ello lo que pudiere, dijo ella, mas menester será de lo decir a la infanta Mabilia, que su ruego mucho valdrá ante el rey, su tío. Entonces se fue a ella e díjole como el doncel del mar quería ser caballero por mano del rey Perión, e que había menester para ello el ruego suyo e de ellas. Mabilia, hija del rey y hermana de Agrojes, que muy animosa era e al doncel amaba, dijo: pues fagámoslo por él, que lo merece, e vengase a la capilla de mi madre armado de todas armas, e no les haremos compañía con otras doncellas, e queriendo el rey Perión cabalgar para seguir, que según he sabido será antes del alba. Yo le enviaré a rogar que me vea, e ahí hará él vuestro ruego, que mucho es caballero de buenas maneras. El tema de esta obra, Amadís de Gaula, es caballeresco. Se caracteriza por centrar la historia de un caballero, guerrero de noble origen que vive aventuras y realiza grandes hazañas. Además, personifica virtudes como el heroísmo y la valentía. Se refieren a Amadís como caballero de buenas maneras, que busca ser nombrado por el rey Perión, y presentan acciones como que el doncel le besó las manos a la mujer con la que hablaba en señal de respeto. Además, he de decirte, este tipo de obras se hizo popular en la época en parte gracias a la aparición de la imprenta y a la progresiva alfabetización de las clases altas. Repasemos características de la época del Renacimiento. Fue una época de fuertes contrastes. Tiene su origen en Italia durante el siglo XIV y se extiende por Europa en el siglo XVI. El término indica que se aspiraba a un renacer de la cultura grecolatina. Las características que marcaron el inicio de este movimiento literario son la valoración del mundo grecolatino, en el que se busca una nueva escala de valores basada en el individuo, el antropocentrismo. El hombre es el centro del universo, capaz de dominar el mundo y crear su propio destino. Además, se antepone la razón al sentimiento y prevalece el equilibrio, la mesura y la armonía. El nuevo ideal del hombre, el perfecto caballero hábil como poeta y guerrero. Y un nuevo ideal de belleza, la naturaleza, la mujer, el amor, se presentan idealizados. Se describe el mundo no como es, sino como debería. Algunos temas del Renacimiento podemos decir que son el amor, la naturaleza, la mitología y el goce de la vida. Esto identificado por la frase de vivir el momento. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que hoy en día se valora como bueno y malo siempre ha sido considerado como tal en distintas épocas? Es decir, ¿te has puesto a pensar cómo surgen los valores? ¿Cómo se decide qué es lo que está bien y qué es lo que no? Vamos a observar la siguiente representación de un fragmento de Sueño de una noche de verano, en donde dialogan Herminia y Lisandro después de haber hablado con los reyes Teseo y Egeo, el padre de Herminia. Tanto el rey como el padre coinciden en que Herminia no puede casarse con Lisandro. Es una representación hecha en Teatro Guiñol. Es un ensayo de una representación que posteriormente se presentaría sobre esta obra de Sueño de una noche de verano. Pongamos atención al video.
Muy bien, muchachos, ¿eh? A ver, vamos a ver la escena, por favor, desde arriba, ¿eh? Con todo. No se guarde nada. Saquen el animal. Ay de mí, a juzgar por lo que he leído o lo que he oído de casos reales o fábulas, el río del amor jamás fluyó tranquilo, o había diferencia de rango. ¡Qué cruz ser noble y no poder prendarse del humilde! O edades dispares y no hacían pareja. ¡Qué cruel ser vieja y no poder casarse con un joven! O depender de la elección de los tuyos. No. A ver, ¿qué pasó? Pura forma. No les creo, pero nada, oigan. Tienen que estar tristes, cabizbajos. Escuchen lo que está diciendo el autor, por favor. Están tristes porque su amor es prohibido. Por eso andan así, letargados, arrastrando la cobija. Les tiene que doler la panza de no poder amarse, caray. A ver, sigan, por favor. ¡Ah! ¡Infierno! ¡Que elija nuestro amor, ojos de otro! No, a ver, mija, tampoco me exageres. No te están quemando las patas, ¿verdad? No exageres. Tienes que corresponder a la realidad, ¿sí? Entonces, estás sufriendo, pero de amor, no, porque te están picando uno los alacranes. Hazlo otra vez, pero siéntelo, no lo pienses, siéntelo. ¡Ah, infierno! Que elijan nuestro amor, ojos de otros. O si había consonancia en la elección, asediaban al amor enfermedad, guerra o muerte, volviéndolo fugaz como un sonido, veloz como una sombra, efímero cual sueño, breve cual relámpago que en la noche oscura alumbra en su arrebato cielo y tierra, y antes que podamos decir «mira», lo devoran las fauces de las sombras, así de rápido perecen ilusiones. Si los amantes encontraban siempre estorbos, será porque es ley del destino. Soportemos pacientes nuestra pena, pues es cruz que de antiguo se ha llevado, y tan propia del amor como los sueños, suspiros, ansias, deseos y llanto que siempre le acompañan. Buen parecer. Entonces oye, Hermia. Tengo una tía viuda, señora de grandes rentas y sin hijos. Reside a 7 leguas de Atenas, y yo soy para ella como su único hijo. Allí, querida Hermia, puedo desposarte. Allí no pueden seguirnos las rígidas leyes atenienses. Así que, si me quieres, escápate. A ver, mi hijo, por favor, ¿no le estás tratando de convencer de que le quieres invitar un helado o no? La estás invitando porque si no se te va la vida, ¿sí? Quieres escaparte con ella de esta vida de amargura. Entonces, va la vida en ello. Otra vez. Así que si me quieres, escápate esta noche de casa de tu padre, y en el bosque, a 1 legua de la villa, donde una vez te vi con Helena celebrando las fiestas de mayo, allí te esperaré. Gentil Lisandro, te juro que en ese lugar que me has dicho, mañana sin falta me veré contigo. Cumple el juramento, amor. Aquí viene Helena. ¡Ay, qué bárbaro! Ahora sí, la lagrimita me salió, caray. Muy bien. Le está saliendo, pero bárbara la obra, ¿eh? Bueno, ojalá que ya la estrenen, caray. Bien, ¿qué te pareció? ¿Los hizo llorar a ustedes también? Bueno, ¿recuerdas lo que decía el personaje de Lisandro al inicio del ensayo? Al principio, Lisandro se lamenta de que el amor haya diferencia de rangos, y luego Herminia y él dan más ejemplos de las diferencias entre ellos. Decía: ay de mí a juzgar por lo que he leído, lo que he oído de casos reales o fábulas. El río del amor jamás fluyó tranquilo, o había diferencia de rango. ¿Crees que la idea de amor en el Renacimiento es diferente a la idea que se tiene en la actualidad? Yo creo que sí. Voy a explicarte por qué. En el Renacimiento era común que los matrimonios
fueran arreglados por los padres. La mayoría de la gente pensaba como Herminia y Lisandro, que el amor era un sentimiento que te hacía feliz, pero desdichado. En cambio, en la actualidad, la mayoría de las personas, al menos en nuestro país, pueden elegir con quién quieren casarse o de quién se enamoran. Y aunque pueda suceder que alguien sea desdichado por causa del amor, ya no se nota esa desdicha como algo necesario. Acabas de encontrar un valor de la época del Renacimiento y de compararlo con un valor actual. El amor era uno de los principales valores culturales del Renacimiento. Y de igual manera, en todas las obras literarias del Renacimiento puedes encontrar estos valores, los que ya hemos nombrado: el amor, la naturaleza, el goce de la vida, el humanismo, entre otros. Solo hace falta que pongas mucha atención al momento de la lectura, porque están implícitos en el texto, en la narración y en los diálogos. Quiero recordarte que el aprendizaje esperado que estamos viendo durante esta sesión es: identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en que se produce la obra. Por favor, no te vayas. Sigue viéndonos en Escuela TV. Por favor, ve anotando todas tus dudas y todos aspectos que tú consideres importantes para después irlos resolviendo poco a poco. Nos vemos después de la pausa. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Es tu pase VIP al automovilismo mundial. Los autos más veloces, los pilotos más reconocidos, la emoción y adrenalina corren a toda velocidad. Móvil 1, domingo 12 del mediodía. Canal 28, la televisión de todos. Los casos de contagio y hospitalizaciones por COVID-19 van en aumento. No podemos bajar la guardia. Necesitamos hacer conciencia. De verdad, si no es necesario, no salgas de casa. Usa cubrebocas, guarda sana distancia, evita lugares concurridos. Las vacunas ya están siendo aplicadas, pero hay que seguirnos cuidando. No pongas en riesgo la vida de tu familia. Secretaría de Salud de Nuevo León. Las especies del reino animal te invitan a conocerlos y comprenderlos. Juju Jungla. Ato y el juez Juju te esperan. Domingo, 10:30 de la mañana. Por Canal 28. Comienza el lunes con la mejor información geek. En el videojuego de la semana tendremos Sonic Colors Ultimate, además de en el videojuego retro Los Simpsons Beat 'em All y también la nueva serie a través de Disney Plus de Loki. En la sección de apps tenemos Headspace y Ruleta de Decisiones para que lo estén viendo por ahí. También en la sección de Mundotronic tenemos esta nueva consola de nueva generación que a todos les va a sorprender. Así que ya lo saben, todo esto y mucho más, lunes 8 de la noche en Nivel 5. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Gracias por continuar en este reforzamiento académico de la materia Lengua Materna Español 3. En este último bloque vamos a enfocarnos en dos aspectos más de este aprendizaje esperado y una evaluación del mismo, que es identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en que se produce la obra. Vamos a enfocarnos en el contexto social.
Vamos a analizar un primer fragmento de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, que ya hemos estado leyendo algunos fragmentos de la obra en bloques anteriores. Este español utilizó sus experiencias para contar historias increíbles. Para ganarse la vida, Cervantes se unió al ejército y ello le permitió recorrer España y otros países de Europa, donde la guerra, el hambre y la muerte estaban presentes. Leamos este fragmento nuevamente. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. En aquella época no era tan frecuente el uso de apellidos, por lo que cada persona se le otorgaba como recurso para distinguirlo e identificarlo el nombre de su lugar de nacimiento. Así este personaje se convertiría en Don Quijote de la Mancha. En este otro fragmento, frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Con estas palabras lo está describiendo. Frisaba era como decir actualmente tenía aproximadamente tantos años. Enjuto de rostro, es decir, de rostro muy delgado. Aunque 50 años pueden no parecer muchos, para esta época sí lo eran, pues no contaban con los avances de la medicina con los que se cuentan actualmente. Por medio de una novela como La vida de Lazarillo de Tormes, por ejemplo, puedes conocer las experiencias de algunos jóvenes pobres que debían echar mano de su ingenio para sobrevivir. Aunque Lazarillo es un personaje ficticio, permite entender la realidad que afrontaban muchos españoles en el siglo XVI. Vamos a hacer este ejercicio. Lee el siguiente fragmento de Lazarillo de Tormes y a partir de la trama vamos a identificar un acontecimiento histórico que la influenció. Te voy a dar 3 pistas. Leamos con atención. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, del cual, pareciéndole que yo sería para distraerle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole como era hijo de un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió que así lo haría, y que me recibía no por mozo, sino por hijo, y así le comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Bien, identifica un acontecimiento histórico que haya influenciado esta obra. Tenemos una primera opción, las guerras de conquista de España, o las consecuencias de enfermedades como la viruela que causaba ceguera en la población. Y una última opción, el crecimiento de las industrias. Al principio del texto dice que en este tiempo vino a posar al mesón un ciego. Y tenemos como opción las consecuencias de enfermedades como la viruela que causaba ceguera en la población. ¿Ves cómo de esta manera podemos encontrar los acontecimientos históricos que influenciaron a estas obras? Seguramente notaste la presencia de frases o palabras raras, pues estos textos fueron escritos cuando no se hablaba español tal como se habla en la actualidad. Hemos visto diferentes textos a lo largo de la sesión, los hemos leído y seguramente has notado estas palabras o frases. Muchas palabras antiguas fueron cambiando hasta convertirse en las que hoy se usan cotidianamente. Reflexiona esta frase: no se puede amar lo que no se conoce. Por eso, para amar nuestra lengua, antes debes conocerla. ¿Qué pasaba con el idioma en medio de tantos cambios que se dieron en esa época? Prácticamente todos los países con los que España tuvo relación en esa época dejaron su huella en el vocabulario. Algunos de ejemplos son las voces ocultas provenientes del griego, como academia, alfabeto, ortografía. Palabras sonoras provenientes del italiano, como conversar, oratoria, novela, soneto o carnaval. Algunas voces de origen francés, gala,
galán, reproche, jardín. También vocablos de origen portugués, enfadar, corpiño, mermelada. Voces de origen árabe como elixir, hazaña, jinete, naranja, ojalá. No puede dejar de mencionarse la aportación de las lenguas indígenas de América que hicieron al idioma español para nombrar nuevas realidades. Entre muchas otras se encuentran huracán, chocolate, cacao, coyote, enequén y cóndor. Todas estas palabras o todas estas influencias fueron modificando el español hasta lo que es hoy en día. Por eso notas diferencias en las palabras y las frases que se utilizaban en la época del Renacimiento. Vayamos ahora a la evaluación. En esta ocasión la vamos a hacer de la siguiente manera. Pon muchísima atención. Formarás un acróstico. Utilizarás la palabra renacimiento. Leerás algunas pistas y mencionarás a qué hace referencia de acuerdo a lo que vimos en la sesión. ¿Recuerdas lo que es un acróstico? Un acróstico es un término que proviene de la lengua festival acros, que significa extremo, y stikos, que significa línea, verso o estructura. Es una composición poética en la que las letras iniciales, medias o finales de cada verso u oración son leídas en sentido vertical y forman un vocablo o una locución. Observa que formaremos la palabra renacimiento de forma vertical. Pon atención a las pistas para que trates de responder correctamente. Todo tiene que ver con lo que vimos durante esta sesión. Vamos con la primera. Protagonista masculino de la obra más conocida de William Shakespeare, Enamorado de Julieta. De William Shakespeare, Enamorado de Julieta, y que empieza con la letra R. ¿Será Romeo? Muy bien, es Romeo. Vamos con la siguiente, la letra E. Autor del Elogio de la Locura, que inicia con la letra E. Vimos varios autores, Miguel de Cervantes, pero con la letra E. ¿Será Erasmo de Róterdam? Efectivamente, Erasmo de Róterdam. Trata de ir respondiendo en casa, es sencillo y todo lo vimos durante la sesión. Vamos con la letra N. Es uno de los temas predominantes en el Renacimiento. Vimos temas como el amor, el goce de la vida. Con la letra N, la naturaleza. Veamos. Muy bien, la naturaleza. Siguiente. Nombre verdadero de Don Quijote. Ese hidalgo caballero, ¿cómo se llamaba? ¿Recuerdas cómo se llamaba? Alonso Quijano. Muy bien. Siguiente. Este personaje era una mujer astuta, mal hablada y muy manipuladora. ¿Recuerdas este personaje? Que pertenecía a una obra a la cual se le dejó llamar a esa obra por su nombre, por llamarlo como esta mujer, que empieza con C, la Celestina. ¿Será? Muy bien. Siguiente. Fue uno de los aspectos culturales que fue cambiando entre los siglos XV y XVI, pues vimos aspectos culturales como la Universidad del Conocimiento, la burguesía, ¿cuál otro? La migración, vimos muchos, pero con la letra I, ¿cuál será? El impulso al arte. Muy bien. Ahora con la letra M. Esta está muy sencilla. Autor del Quijote de la Mancha, ¿cuál crees que sea si empieza con la letra M? Exactamente, ya nos dijeron aquí, Miguel de Cervantes Saavedra. Excelente, vamos ahora nuevamente con la letra I. Seudónimo con que se conocía a Don Quijote. ¿Te acuerdas? ¿Cómo le decían a Don Quijote? Exactamente, maestra Marcela. Ingenioso hidalgo. Muy bien. Siguiente. Vamos ahora con la letra E.
Leer una obra literaria permite acercarte a la en que fueron escritas. Con la letra E, permite acercarte a la época, exactamente, época en que fueron escritas. Muy bien. Siguiente, otra vez con la letra N. Género al que pertenece la obra El Lazarillo de Tormes, que nos muestra la pobreza en la que vivían algunos jóvenes en esa época en España. ¿A qué género pertenece la obra El Lazarillo de Tormes? Con la letra N, ¿qué será? Es una novela. Vamos a ver. Muy bien. Nuevamente ahora con la letra T. En la literatura podemos detectar en los modos de vida entre el Renacimiento y la época actual. Nuevamente, en la literatura podemos detectar, ¿qué podemos detectar? En los modos de vida entre el Renacimiento y la cultura. Yo podría decir que cambios, pero es con la letra T. No. ¿Qué creen que sea? Con la letra T, transformaciones en los modos de vida entre el Renacimiento y la época actual. Muy bien. La última, con la letra O. El aprendizaje esperado que vimos hoy es, lo repetí muchas veces durante toda la sesión, identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en que se produce la obra. Muy bien, exactamente. Aquí pusieron mucha atención. Espero que en casa también hayan puesto bastante atención a todo lo que vimos durante la sesión. Fíjense cómo todos los temas que tratan en las obras del Renacimiento, algunos de ellos se siguen tratando en la actualidad, solo que han sufrido modificaciones. Temas como el amor, la naturaleza y el goce de la vida se siguen tratando en la actualidad. Por eso es que se han hecho muchas adaptaciones de obras como Romeo y Julieta y como La Celestina, solo que en la actualidad le cambian el nombre, las situaciones, algunas cuestiones por ahí, pero sigue teniendo vigencia. El reto que te propongo no nada más es para esta semana. Este reto te lo voy a proponer para las vacaciones. Sabemos que las obras del Renacimiento son obras extensas y que además no son fáciles de leer, pero te dejan muchísimo aprendizaje. Como un propósito de vacaciones, elige una obra del Renacimiento. Trata de identificar el contexto social en el que se escribió. Puedes ir investigando poco a poco, conociendo al autor, conociendo la época en la que se escribió, por qué es que tratan de esto, qué estaba pasando en ese momento, en la época en la que fueron escritas estas obras. Verás que vas a encontrar una infinidad de cosas de las que te vas a sorprender. La investigación te absorberá por completo y te empaparás de la obra. Hay muchas en realidad. Me dio mucho gusto que me hayas acompañado en esta sesión. Continúa esta semana con la programación de Escuela TV. Recuerda que estamos reforzando los aprendizajes esperados. Hasta luego. Escuela TV, un programa de